भजहु रे मना रे नंदनंदना अभय चरणार बिंद रे। Bien, Hare Krishna, buenas noches a todos. Eh, Continuamos con el estudio sistemático del Bhagavad Gita. Hoy iniciamos un nuevo capítulo 5 llamado Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Entonces, este es un capítulo en el que se va a retomar, más bien se va a hablar acerca de un tema que ya ha hablado Krishna en temas anteriores. Es específicamente el actuar con desapego o actuar con el estado de conciencia adecuado para liberarnos de cualquier tipo de reacción pecaminosa. Entonces, si se fijan, el capítulo 3 y el capítulo 5 tienen un título bastante similar, Karma Yoga, pero en este capítulo Krishna va a hacer especial énfasis en el servicio devocional, definiendo el Karma Yoga como Bhakti Yoga o Buddhi Yoga, actuar desde la plataforma del conocimiento. Entonces, en este momento de la conversación, Arjuna todavía se encuentra confundido, porque a pesar de que él ha oído una gran exposición muy bien detallada por parte de Krishna acerca del conocimiento trascendental, específicamente en el capítulo 4 de los textos 16 al 18, Krishna glorifica el jnana, el conocimiento. Entonces, para los que se están uniendo al estudio, como a estas alturas del partido, pueden haber conceptos que todavía no entienden. Entonces, por eso es importante tratar de ir escuchando poco a poco las sesiones anteriores para empezar a familiarizarse con estos conceptos y no tener que ir hasta el comienzo del estudio. Entonces, pero básicamente Guiana significa conocimiento. Esa es la traducción literal de Guiana. Entonces, en estos versos 16 al 18 del capítulo 4, Krishna habla o habló acerca de la acción en la inacción y la inacción en la acción. Y luego, en capítulos posteriores, en el texto 41, Krishna glorifica tanto el jnana como la renunciación, glorifica el conocimiento y la renunciación. Y culmina el capítulo básicamente ordenando nuevamente a Arjuna que pelee. ¿Sí? Está hablando acerca del conocimiento trascendental para liberarse de las reacciones, pero concluye este capítulo ordenándole a Arjuna que debe luchar, debe continuar con la batalla. Entonces, en este capítulo 5 se inicia con una pregunta similar a la que Arjuna formuló al comienzo del capítulo 3. Están muy interconectados estos dos capítulos. Entonces, en el capítulo 3, Arjuna empieza preguntando prácticamente lo mismo que va a preguntar en este capítulo, porque en el segundo capítulo, Krishna elabora, luego de que presenta el conocimiento acerca del Atma o Atma Tattva, Atma Jnana, a Arjuna, empieza a elaborar acerca de que uno debe mantenerse apartado de todas las actividades abominables. Entonces, de esa manera, eh, sí, o uno debe alejarse de las actividades abominables que lo mantengan distante del servicio devocional. Entonces, con esa instrucción, específicamente esto lo dice Krishna en el texto 49 del capítulo 2, Dhurena Hyavaran Karma Buddhi Yoga Dhananjaya. Mantente apartado de todas las actividades abominables que te distancian del servicio devocional. Entonces, con esa instrucción, Arjuna se confundió en ese momento de la conversación,
porque Krishna le dio a entender que Buddhi Yoga significa inteligencia, actuar desde la plataforma del conocimiento. Y ese conocimiento implica desapego. Eso es verdadero Buddhi o verdadera inteligencia. Entonces, Krishna le está ordenando a Arjuna que se aparte de todo tipo de actividad abominable y se ocupe en servicio devocional. Pero a la misma vez está enfatizando en que Arjuna debe pelear, debe cumplir con su deber y debe llevar a cabo esta lucha. Entonces, el capítulo 3, al igual que este capítulo, inicia con la misma confusión de Arjuna. ¿Qué es lo que en realidad debo hacer? ¿Debo pelear o debo renunciar a la acción? Entonces, en el capítulo 3, Arjuna inicia preguntando a Krishna, ¿por qué quieres ocuparme en esta guerra horrible? Si tú consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo. Y luego continúa diciendo, mi inteligencia se encuentra confundida por tus instrucciones ambiguas. ¿Qué quiere decir esto? No son claras para Arjuna. Por favor, dime claramente lo que es más beneficioso para mí. Entonces, si Arjuna aparentemente se encuentra confundido, no es porque él esté en esa plataforma de confusión, sino porque hace parte del pasatiempo, es el arreglo de Krishna para que con estas preguntas Krishna pueda presentar el conocimiento del Bhagavad Gita y nos podamos beneficiar nosotros, las generaciones futuras. Entonces, eso nos lleva a este capítulo 4. Estaba tratando de elaborar un poco acerca de la relación que tienen estos dos capítulos, el 3 y el 5. Entonces, en este primer capítulo ya vamos a ver por qué es similar a lo que se presenta en el capítulo 3. Ya para concluir, eh, en el capítulo 4, Krishna le dice a Arjuna que la finalidad de todo tipo de sacrificio culmina en el conocimiento, en la obtención de conocimiento, pero a la misma vez, nuevamente, Krishna ordena a Arjuna, levántate y lucha. Entonces, estando situado en ese conocimiento perfecto. Por lo tanto, eh, Krishna está subrayando simultáneamente tanto la importancia del trabajo con desapego como la inacción en el conocimiento. Eso es lo que vamos a tratar de entender en este capítulo, porque Krishna le está aconsejando a Arjuna actuar, pelear en esta guerra, pero a la vez le está aconsejando actuar desde la plataforma del conocimiento. Entonces, eso es Karma Yoga. Karma Yoga significa acción con conocimiento y desapego. Y eso es de lo que se va a hablar específicamente en este capítulo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. No sé si alguien de los que está acá, que ya venía asistía a la última sesión, escogió una palabra para definir eh, este capítulo, ya que esa es la metodología que hemos venido utilizando. Al finalizar cada capítulo, escogemos individualmente una palabra que consideremos facilitaría recordar el contexto del capítulo y tratar de memorizar un verso, ya sea en español o si es posible en español y sánscrito. Entonces, esto es con el fin de que al tratar de refrescar nuestra memoria y volver al contexto puntual de cada capítulo, no tengamos que pensar en todas las sesiones, en las secciones en las que se divide el capítulo, sino que con una sola palabra podamos recordar de qué habla este capítulo en específico. Entonces creo que Jaime hizo la tarea y nos quiere compartir. Sí, pues todavía no he memorizado o sea, la segunda parte de la tarea que es memorizar el, la parte de ni la traducción ni en sánscrito, pero sí escogí una palabra que me llamó mucho la atención y para mí es meta, porque tal cual como estabas haciendo la introducción y toda la explicación del capítulo 4 me quedó sonando cuál es el objetivo o la meta del sacrificio, que al fin de cuentas es el aprendizaje del conocimiento trascendental, entonces es como a donde quiero llegar, para mí es meta. Ok, súper.
¿Alguien más? No, creo que solo Jaime. Bien, es una buena palabra. Yo en lo personal había escogido conocimiento, porque, bueno, tú escogiste esa palabra por lo que ya asististe sí al final del capítulo, pero en realidad como se titula este capítulo, habla acerca del conocimiento trascendental. Entonces, para mí, la palabra más precisa es conocimiento, porque si yo recuerdo el capítulo 4 habla del conocimiento, pero ¿qué conocimiento? El conocimiento que nos permite trascender la influencia de la lujuria, de la ira, del temor, que es de lo que se habla al final del capítulo 3. Entonces, ¿qué es ese conocimiento? ¿Cómo obtener ese conocimiento a través de diferentes sacrificios? ¿Por qué ese conocimiento nos eleva hacia la plataforma trascendental, en donde obtenemos verdadera paz espiritual, que es de lo que se habla al final? Entonces, ambas son válidas. Es la que yo he escogido para poder refrescar mi memoria. Pero entonces, bien, gracias. Entonces, sí, hacer un pequeño esfuerzo de ahora en adelante para tratar de memorizar un versito. O sea, yo lo he dicho desde el comienzo. Si aplicamos eso al final del estudio, por lo menos ya nos vamos a saber 18 versos, uno de cada capítulo. Eso es un gran avance. Cuando uno hace un estudio sistemático de estos libros, Bhakti Shastri, debe memorizar mínimo 35 versos. 35 o 45, creo que son 45 versos de todo el Bhagavad Gita. Entonces, 18 versos es un poco más o casi la mitad de lo que pide un estudio formal del Bhagavad Gita. Entonces, la memorización de los versos en sánscrito principalmente facilita la adquisición o la comprensión de este tipo de filosofía trascendental, porque el sánscrito, al ser una lengua divina, al ser vibración trascendental que está más allá de las modalidades de la naturaleza material, suaviza nuestro corazón para que nuestra conciencia se abra y ese conocimiento llegue directamente al corazón y podamos obtener realización, porque está el Guiana, que es la plataforma intelectual del conocimiento, entender todo teóricamente, y está el Vijnana. Vijnana significa la experiencia práctica de ese entendimiento intelectual. Entonces, el propósito de este estudio es poder alcanzar Vijnana, realización, no solo conocimiento, sino poder tener una realización práctica, experimental y científica de lo que vamos estudiando. Entonces, memorizar los versos en sánscrito facilita mucho realizar todo el estudio. Daniel, creo que habías levantado la mano o me pareció. No, pues de hecho yo traté de levantar la mano hace como unos 7 minutos, pero creo que acá no está la función de Zoom. Ok. Ajá. No, pues digamos que yo sí tenía pregunta con respecto al Jinana, o sea, ¿cómo se escribiría desde el Guiana. español? Sería así como estilo, como estoy escribiendo acá, espera. Jnana se escribe en Ñ. sánscrito. Listo. Sí, luego te envío un videito en donde yo trato como de explicar un poco acerca de la pronunciación del sánscrito para que no estés tan confundido, tan perdido. Se me ha olvidado, se me ha pasado, No, pero igual yo lo he revisado, o por lo menos digamos que la versión Pocket en la página 927 sí. acá está como eso. Entonces Ah, digamos que estoy más o menos contextualizado. bueno, súper. Ese video te va a ayudar un poco en lo que Listo, ya se entendió. listo, Bueno, listo. ahora sí, empezamos. Un momento, voy a compartir pantalla. Bien, entonces. Título 5, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Texto 1. Si alguien es voluntario para querer leer, sería bueno, ya que eso me permite descansar un poco a mí la voz y también se empiezan a familiarizar con la recitación de los versos. Entonces, dice así: Arjuna Uvacha Sanyasyan Karmanan Krishna Purna Yogan Chansasi Yachreya Etayorekam Tanme Bruhi Sunishitan. Traducción.
Arjuna dijo, oh Krishna, primero me pides que renuncie al trabajo y después me recomiendas de nuevo que trabaje con devoción. ¿Tendrías ahora la bondad de decirme definitivamente cuál de esas dos cosas es más beneficiosa? Significado. En este quinto capítulo del Bhagavad Gita, el Señor dice que el trabajo que se realiza a modo de servicio devocional es mejor que la árida especulación mental. El servicio devocional es más fácil que esta última, ya que por su naturaleza trascendental lo libera a uno de las reacciones. En el segundo capítulo se explicó el conocimiento preliminar acerca del alma y el enredo de esta en el cuerpo material. Ahí también se explicó cómo salir de este enjaulamiento material mediante el Buddhi Yoga o el servicio devocional. En el tercer capítulo se explicó que una persona que se encuentra en el plano del conocimiento deja de tener deberes que ejecutar. Y en el cuarto capítulo, el Señor le dijo a Arjuna que todas las clases de trabajos que se ejecutan a modo de sacrificio culminan en el conocimiento. Sin embargo, al final del cuarto capítulo, el Señor le aconsejó a Arjuna que despertara y peleara, situado en el plano del conocimiento perfecto. Así pues, al recalcar simultáneamente tanto la importancia del trabajo con devoción como la inacción con conocimiento, Krishna ha desconcertado a Arjuna y ha confundido su determinación. Arjuna entiende que la renuncia con conocimiento implica el cese de toda clase de trabajos realizados como actividades de los sentidos. Pero si uno realiza un trabajo en el servicio devocional, entonces, ¿de qué modo ha cesado el trabajo? Entonces, en otras palabras, él cree que el sannyas significa renuncia, o la renunciación con conocimiento debe estar libre por completo de toda clase de actividades, porque a él le parece que el trabajo y la renunciación son incompatibles. Da la impresión de que él no ha entendido que el trabajo con pleno conocimiento no es reactivo y en consecuencia es igual que la inacción. Él pregunta, pues, si debe dejar de trabajar por completo o si debe trabajar con pleno conocimiento. Bien, se me había olvidado, voy a compartir acá una diapositiva en donde podemos encontrar las secciones en las que está dividido este capítulo. La primera sección va de los textos 1 al 6, en donde se habla acerca de que el Karma Yoga es mucho más simple, más fácil, más sencillo que la renuncia al trabajo. La siguiente sección describe a aquella persona que se encuentra en esa plataforma, al Karma Yogi, de los textos 7 al 12. Luego, de los textos 13 al 19, se va a explicar la relación entre Ishvara, Jiva y Prakriti. Ishvara literalmente significa controlador. En este caso es Krishna. Jiva significa entidad viviente, nosotros. Y Prakriti es la naturaleza material. Entonces el Bhagavad Gita trata 5 temas principales. Uno es Ishvara, otro es Jiva, la entidad viviente, Prakriti, la naturaleza material, Kala, el tiempo, y Karma, la acción, la actividad. Entonces, esos son los 5 temas principales de los que habla el Bhagavad Gita. Luego, la siguiente sección habla acerca de cómo la visión del Gyani, o aquella persona que se siente atraída por el cultivo de conocimiento filosófico o la especulación filosófica, y describe esa visión y la de un Paramatmavadi. Paramatma es la palabra que define el aspecto localizado del Señor como superalma. Entonces, la verdad absoluta se puede entender en 3 aspectos. Uno es su aspecto impersonal, el otro es su aspecto localizado, su aspecto de superalma, que se encuentra en el corazón de todas las entidades vivientes. Y por último, Bhagavan, entender la verdad absoluta como una persona, como la persona suprema. Entonces, esta sección describe la visión del el Gyani, la persona con conocimiento, y del Paramatmavadi, que viene siendo como el yogi, aquel que practica yoga. De eso se habla de los textos 19 al 26. Y por último, de los textos 27 al 29 se da una pequeña introducción al Dhyana Yoga, que es la meditación o el Ashtanga Yoga de lo que se habla en el capítulo 6 del Bhagavad Gita,
Y Krishna presenta cuál es la verdadera fórmula de la paz, a través de la cual todas las entidades vivientes van a poder experimentar felicidad y armonía. Entonces, esas son las secciones de este capítulo. Está bien que tomen un pantallazo o una foto para que cuando tengan la oportunidad en su tiempo libre, mediten en estas secciones, o cuando estén leyendo el Bhagavad Gita en su lectura personal, puedan tratar de identificar por qué han recibido estos nombres o estos títulos cada sección. Bien. Entonces, ahora sí, continuamos. Entonces, aquí Prabhupada, en este primer texto, está explicando cómo Krishna ha venido hablando acerca de Karma Yoga, Buddhi Yoga o Bhakti Yoga desde el mismo segundo capítulo. Entonces da una breve descripción a lo que se ha referido Krishna en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4 acerca del Karma Yoga. Entonces, Prabhupada escribe que en el cuarto capítulo el Señor le ha aconsejado a Arjuna que todas las clases de sacrificio culminan en el conocimiento. Entonces, también dice un poco acerca de lo que hablé al comienzo, que al final de este capítulo el Señor le aconseja a Arjuna que despiértese y pelee. Entonces, peleando situado en el conocimiento perfecto. Entonces, ese es el plan de Krishna que espera que Arjuna siga. Entonces, pero ese mismo plan tiene confundido a Arjuna, porque este diálogo se está llevando a cabo para nuestro beneficio en realidad, no el de Arjuna. O sea, Arjuna está actuando conforme a la voluntad de Krishna, así entra como en cierta ilusión en donde él cree estar confundido. Pero Arjuna es un devoto puro, por lo tanto no es posible que experimente esta confusión. Pero como lo dije hace un momento, es el arreglo de Krishna para que Krishna pueda explicar este conocimiento trascendental y nosotros nos podamos liberar de la ilusión, el estado condicionado en el que nos encontramos. Entonces, esa perplejidad que aparentemente Arjuna está experimentando le da a Krishna la oportunidad de remarcar más acerca de que el trabajo y la renuncia no son diferentes entre sí, que eso es de lo que se habló en el capítulo 4, cuando Krishna dice que la acción, eh, eh, ¿cómo es que dice? Sí, acción, habla acerca de la acción y la inacción en la acción. Entonces, antes de iniciar esa sección, Krishna explica que entender las complejidades de la acción o del karma es muy difícil. Ni siquiera las personas más sabias pueden entenderlo de manera perfecta. Pero Krishna lo explica de una manera muy práctica. Entonces, cuando él dice que la acción en la inacción, cuando él habla acerca de esto, se está refiriendo específicamente a la renuncia de la obra, ¿sí? Como renunciar a nuestros deberes esperando no tener reacciones por el hecho de no actuar. Por ejemplo, si yo dejo de trabajar, no voy a tener reacciones que puedan desarrollarse debido a ese trabajo. Entonces, luego él habla de la inacción en la acción, explicando, no, miento, acción en inacción significa actuar de tal manera que no acarreemos reacciones pecaminosas. Eso es akarma, llevar a cabo nuestros deberes sin obtener reacciones por esas actividades. Y la inacción en la acción significa renunciar a la obra. O sea, yo no actúo esperando que no vaya a obtener acciones por ese simple hecho de no actuar. Y se da el ejemplo de, por ejemplo, un yogi. Un yogi renuncia a todos sus deberes, todas sus ocupaciones y se va al bosque a meditar. Entonces, el yogi cree que por estar ocupado únicamente en la práctica del yoga no hay posibilidad de que acarree reacciones por su obra. Pero Prabhupada explica que incluso cuando él está practicando ejercicios de respiración, hay miles de microorganismos que están muriendo por el simple hecho de respirar. Entonces, esa aparente renuncia a la obra, al trabajo, en realidad está generando reacciones.
Entonces, verdadera acción significa actuar en el plano de conciencia de Krishna o en el plano del conocimiento perfecto, que es lo que Krishna le está aconsejando a Arjuna. Porque cuando actuamos en el estado de conciencia de Krishna, con conocimiento perfecto, estamos actuando conforme a la voluntad de Krishna. Estamos tratando de seguir el plan de Krishna. Y por actuar de esa manera, estamos libres de cualquier tipo de reacción pecaminosa. Al final del Bhagavad Gita, en el capítulo 18, Krishna dice, Sarva Dharman Parityaya Manikam Sharanam Braja. Aham Tuan Sarva Bhavebhyo Mokshaishami Masushaha. Entonces allí el Señor le dice a Arjuna, abandona todo tipo de ocupación y entrégate a mí. Nuevamente, le está diciendo, renuncia a las actividades materiales y ocúpate en mi servicio. Por hacer esto, Mokshai Shami Masushaha. Yo te liberaré. Ahan Sarva, Ahan, Ahan Tuan Sarva Bhavebhyo Mokshai Shami Masushaha. Por actuar de esta manera, por actuar en la plataforma del servicio devocional con conciencia de Krishna, yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. No más, afirma Krishna. Entonces eso es lo que está tratando de explicar aquí Krishna, pero no está yendo directamente al grano, porque él está utilizando como diferentes juegos de palabras para llevar a Arjuna desde el conocimiento más básico hacia el conocimiento más elevado. Y eso es el Bhagavad Gita, el entendimiento de la verdad absoluta desde el plano más bajo o más básico hasta el plano más elevado que es el servicio devocional. Entonces, nuevamente, Arjuna se encuentra confundido porque él está recomendando renunciar a los resultados de su obra, pero a la vez le está diciendo que pelea con conocimiento. Entonces Arjuna todavía no entiende esto y a nosotros nos pasa lo mismo. Yo todavía no lo entiendo muy bien. Cada vez que voy a dar una sesión me toca repasar, me toca tomar apuntes, no lo tengo completamente claro. Entonces por eso es que Krishna está llevando a cabo esta conversación, para que nosotros entendamos que no hay diferencia entre el trabajo o la renuncia al trabajo y actuar, o más bien trabajar con un espíritu de renuncia. Es lo mismo, porque llevar a cabo nuestras actividades sin esperar disfrutar del resultado que se derivan de estas es como si en realidad no estuviéramos actuando. Y eso es de lo que se va a hablar en este capítulo de Karma Yoga. Entonces, nuevamente, la misma pregunta, ¿trabajo con devoción o renuncia al trabajo? Ese es el tópico central que está dando inicio a este nuevo capítulo, porque Arjuna piensa que el jnana o el conocimiento implica la renuncia al trabajo y que el conocimiento y el trabajo son como la luz y la oscuridad. Ese es el entendimiento que tiene hasta ahorita Arjuna. Él considera el conocimiento como la luz y al trabajo como la oscuridad. Entonces, él piensa que jnana y karma, o conocimiento y trabajo o acción, son contradictorios. Por eso Krishna enfatizará que aquel que posee conocimiento debe asimismo obrar, debe trabajar. Eso es verdadero conocimiento. Entonces, hay diferentes formas de entender esta misma pregunta. Trabajar con devoción o renunciar a la obra. Una de esas, tengo diferentes preguntas para entender un poco mejor esto. Y una es, ¿qué es mejor? ¿La inteligencia o el trabajo fruitivo? Es lo mismo. Actuar con devoción o la renuncia al trabajo. Si uno está desapegado de los resultados, ¿por qué debería trabajar? No tiene sentido, parece contradictorio. Si yo no tengo ningún placer, no siento ninguna atracción por los resultados que se puedan derivar de mis acciones, ¿por qué tendría que actuar? O sea, parece ilógico. Otra es, si se tiene jnana, si se tiene conocimiento, aún así hay que cumplir con deberes prescritos, porque en capítulos anteriores Krishna ha explicado que si uno está firmemente establecido en la plataforma del jnana o del conocimiento, no tiene por qué llevar a cabo deberes prescritos, pero él aconseja seguirlos aún así para establecer el ejemplo. Para aquellos que sean menos avanzados que nosotros, tomen el ejemplo de que uno debe cumplir con su deber. Y si ese conocimiento
es la meta de cualquier tipo de sacrificio. Entonces, cuando uno lo tiene, ¿por qué seguir haciendo sacrificios? ¿Sí? Es lo mismo. O sea, si yo ya he obtenido el conocimiento trascendental, que es la meta del sacrificio, ¿por qué debo seguir realizando sacrificios? Esa es la posición de Arjuna. Si tú me estás llevando hacia ese entendimiento del conocimiento superior, trascendental, en donde prácticamente hay desapego, ¿por qué debo seguir llevando a cabo estas actividades o por qué debo pelear? Esa es la confusión de Arjuna. Entonces, lo que Krishna va a hablar en esta sección, o más bien la conclusión de Krishna, es que ambos senderos son buenos. Tanto karma y guiana son buenos, pero actuar con devoción, actuar con conciencia de Krishna es más fácil y es mejor. Entonces vamos ahorita a elaborar un poco acerca de esto. Ese es el nombre de la sección. Karma Yoga es más fácil que renunciar al trabajo. Entonces eso nos lleva... ¿Hay alguna pregunta hasta ahí o, o está claro? Si hay preguntas me pueden interrumpir, no hay ningún lío. No, yo no tengo preguntas. Ok, entonces continuamos. Para aclarar, un paréntesis más. Karma Yoga o la acción con Karma Yoga, sí, significa acción con conocimiento y desapego. Karma significa acción, obra, trabajo y yoga, vínculo. Entonces, ¿cómo a través de el vínculo que podemos encontrar eh, ejecutando nuestros deberes, podemos alcanzar la autorrealización? Eso es verdadero karma yoga, de lo que Krishna ha estado tratando de hablar. Y Jnana yoga es el proceso que implica renunciación a la obra. Los gyanis, los que se enfocan en la obtención de conocimiento filosófico y especulativo, renuncian a todo tipo de actividad y se ocupan simplemente en el estudio de las escrituras y ya, ese es como su objetivo. Y a través de eso también pueden alcanzar la autorrealización o cierta comprensión de la verdad absoluta. Entonces, si ambos son buenos, ahora vamos a entender o vamos a tratar de, yo voy a tratar de explicar por qué el karma yoga es mejor. Bien. Shri Bhagavan Uvacha Sanyasa Karma Yogascha Nishreya Sakarat Ubho Tayostu Karma Sanyasat Karma Yogo Vishishyate. La personalidad de Dios respondió: la renuncia al trabajo y el trabajo con devoción son ambos buenos para la liberación, pero de los dos, el trabajo que se realiza a modo de servicio devocional es mejor que la renuncia a los trabajos. Significado: las actividades fruitivas en busca de la complacencia de los sentidos son la causa del cautiverio material. Mientras uno se dedique a actividades encaminadas a mejorar el nivel de comodidad del cuerpo, es seguro que transmigrará a diferentes tipos de cuerpo, continuando con ello el cautiverio material de un modo perpetuo. El Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 5, textos 4 al 6, confirma eso de la siguiente manera. Nunam pramata kurute vikarma yat indriya pritaya prinoti nasadu manye yat tadmanoyam asan apikleshada asadeha para bhavastavat abhoda jato yavan najigyasat tadmatat yavat kriyastavat idan manovai karma makan yenas sharirabanda. Evan mana karma vasham prayukte avidya yatmani upadhyamane pritirna yavanmai vasudebe namuchyate dehayogena tavat. La gente anda loca tras la complacencia de los sentidos y no sabe que este cuerpo actual, que está lleno de desdichas, es el resultado de las actividades fruitivas que uno realizó en el pasado. Aunque este cuerpo es temporal, siempre le está dando a uno problemas de muchas maneras. Por lo tanto,
actuar en aras de la complacencia de los sentidos no es bueno. Mientras uno no indague acerca de su verdadera identidad, se lo considera un fracaso en la vida. Mientras uno no sepa su verdadera identidad, tiene que trabajar por resultados fruitivos en aras de la complacencia de los sentidos, y mientras uno esté absorto en la complacencia de los sentidos, tiene que transmigrar de un cuerpo a otro. Aunque la mente esté absorta en actividades fruitivas e influida por la ignorancia, uno debe cultivar un amor por el servicio devocional que se le presta a Vasudev. Solo entonces puede uno tener la oportunidad de salirse del cautiverio de la existencia material. De manera que el jnana o el conocimiento de que uno no es este cuerpo material, sino alma espiritual, no es suficiente para la liberación. Uno tiene que actuar en la posición de alma espiritual, pues de lo contrario, no hay escapatoria del cautiverio material. Sin embargo, la acción con conciencia de Krishna no es acción en el plano fruitivo. Las actividades que se realizan con pleno conocimiento refuerzan el adelanto de uno en el campo del conocimiento verdadero. Sin conciencia de Krishna, la mera renuncia a las actividades fruitivas no purifica de hecho el corazón del alma condicionada. Mientras el corazón no se purifique, uno tiene que trabajar en el plano fruitivo. Pero la acción con conciencia de Krishna ayuda automáticamente a que uno se escape del resultado de la acción fruitiva, de modo que no se tenga que descender al plano material. Por consiguiente, la acción con conciencia de Krishna siempre es superior a la renunciación, la cual siempre acarrea el riesgo de caer. La renunciación sin conciencia de Krishna es incompleta, tal como lo confirma Srila Rupa Goswami en su Bhakti Rasamrita Sindhu. Prapanchi kataya budhya hari sambandhi vastunaha mumukshubhi parityago vairagyam falgu katyate. Cuando las personas que están ansiosas de lograr la liberación renuncian a cosas que están relacionadas con la suprema personalidad de Dios, considerando que estas son materiales, se dice que su renuncia es incompleta. La renunciación es completa cuando se hace con el conocimiento de que todo lo que existe le pertenece al Señor y que nadie debe considerarse propietario de nada. Uno debe entender que, en efecto, nada le pertenece a nadie. ¿Qué posibilidad hay entonces de renunciar? Aquel que sabe que todo es propiedad de Krishna siempre está situado en el plano de la renunciación. Como todo le pertenece a Krishna, todo debe emplearse en el servicio de Krishna. Esta forma perfecta de acción con conciencia de Krishna, es mucho mejor que cualquier cantidad de renunciación artificial que haga un sannyasi de la escuela Mayavada. Mayavada significa impersonalismo. Estas escuelas son aquellos que creen que somos uno con el todo supremo y que la meta de la vida es fundirse en el aspecto impersonal del Señor. Bien, entonces, esta es la segunda vez que Krishna ha rechazado directamente el anhelo de perfección, ¿sí? A través de renuncias secas o insípidas y del conocimiento. Entonces, en vez, o más bien, en lugar de ello, Krishna está recomendando aquí la acción, trabajar. Tanto la acción como la renunciación poseen, o más bien tienen como objetivo la misma meta, alcanzar la autorrealización, ¿sí? O el entendimiento de la verdad absoluta. Karma Yoga o Jnana Yoga tienen como finalidad lo mismo, entender la verdad absoluta. Pero de las dos, la obra con desapego. Nuevamente, yoga significa actuar con conocimiento y con desapego. Esa obra que se realiza de manera desapegada es más segura, es más sencilla y más práctica que el renunciar a la acción. Entonces, obrar con ese conocimiento nos da la oportunidad, la facilidad de purificar el corazón y de esa manera fortalecer, fortalecer nuestro avance hacia la realización que hemos obtenido y que nos falta por obtener. Entonces,
El karma sannyasi, aquella persona que se ocupa en actividades pero con desapego, es aquel que renuncia al trabajo, ¿sí? O más bien, el karma sannyasi es el que renuncia al trabajo. Y de esa manera, si surgen deseos materiales en su interior, él no puede ampararse o más bien refugiarse en el empleo de esos sentidos en un trabajo que lo purificará. ¿Sí? Entonces, el karma sannyasi renuncia a la obra de la acción, renuncia a su trabajo, pero si en algún momento surgen deseos en su corazón, para él es imposible ocuparse nuevamente en algo que le permita purificar su corazón. Entonces, como principio fundamental, él ha renunciado a todas las interacciones de los sentidos. La elección para este tipo de persona es la acción mundana, ¿sí? Esa sería la única solución al deseo que tiene de gratificar sus sentidos. La acción mundana o la inacción, puesto que si los sentidos no tienen una ocupación legítima, de una u otra manera nos va a llevar a actuar, ¿sí? El alma es activa por naturaleza. Entonces, si nosotros tratamos de renunciar a las obras, en algún momento van a surgir deseos que nos llevan a caer de nuestra posición. Entonces, de eso voy a hablar un poco, acerca de las razones por las cuales el karma yoga o el actuar con desapego es más beneficioso. Entonces, en capítulos anteriores, Krishna define que hay dos aspectos de karma yoga. Uno es sakama karma yoga, ¿sí? Actuar con deseos fruitivos, querer disfrutar del resultado de mi obra. Y el otro es Nishkan Karma Yoga. Nishkan Karma Yoga significa estar libre de cualquier tipo de deseo. Entonces, actuar en la plataforma de Nishkan Karma Yoga es lo mismo que actuar en la plataforma de Buddhi Yoga, en la plataforma de la inteligencia o en la plataforma del Bhakti Yoga, del servicio devocional. Porque estamos llevando a cabo actividades sin esperar disfrutar del resultado que derivan de estas. Entonces, tanto Nishkan Karma Yoga como Buddhi Yoga, como Bhakti Yoga, es la actividad natural del alma, porque ayuda a obtener una realización completa de la verdad absoluta, que es algo que no se obtiene a través de la inacción o de la renuncia, que es lo que Prabhupada cita al comienzo del significado, al decir que, a ver, eh, a ver, un momento. De manera que el jnana, el conocimiento de que uno no es este cuerpo material, sino un alma espiritual, no es suficiente para alcanzar la liberación. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque no es la actividad natural del alma. El alma es activa por naturaleza. Ananda Mayo Vyasap está siempre en busca de placer. Y ese placer no lo encuentra en la inactividad, en la inacción o en la renuncia a sus obras. Por lo tanto, es indispensable actuar, pero con desapego. También, Prabhupada dice en un lugar del significado que la mera renuncia o el renunciar por completo, si acá, la mera renuncia a las actividades fruitivas no purifica, de hecho, el corazón del alma condicionada. También, el punto más importante es entender que todo pertenece a Krishna. Entonces, por lo tanto, no hay posibilidad de renunciar a nada. Esa es la diferencia entre el karma yogi o el devoto y el gyani. Mientras el gyani considera que debe renunciar a las cosas, es un entendimiento inadecuado, porque si yo siento que debo renunciar a algo, es porque considero que es mi propiedad, eso me pertenece, es un objeto de mi disfrute. Pero el devoto, la visión del devoto, le permite entender que como todo es propiedad de Krishna, él no es dueño de nada.
por lo tanto, no tiene por qué renunciar a nada. Por eso, actuar con conciencia de Krishna es mejor que actuar desde la plataforma del conocimiento, porque el servicio devocional nos permite entender de manera correcta y perfecta eh, ese punto importante, que todo es propiedad de Krishna. Y si yo entiendo que todo es propiedad de Krishna, no debo renunciar a nada, sino que más bien debo poner todo en función del servicio a Krishna y para su placer, para su satisfacción. Eso es conciencia de Krishna. Prabhupada, en el momento en que está abandonando el cuerpo, ya, sí, ya prácticamente está dejando su cuerpo. Una de las últimas instrucciones que él da a sus devotos, hay videos en YouTube y todo, él dice, entender que todo está actuando conforme a la voluntad, el deseo y la sanción de Krishna, eso es conciencia, eso es verdadera conciencia de Krishna. Entonces, si todo actúa bajo el control de la Suprema Personalidad de Dios, quiere decir que Él es el único propietario, tanto de la naturaleza material como espiritual. Entonces, verdadera renuncia no significa dejar de lado las actividades o las cosas que podemos encontrar en el mundo material, sino que verdadera renuncia significa poner todo eso al servicio del Señor Supremo. Obviamente hay cosas que no se pueden poner al servicio devocional, como no es que yo diga que eh, me vuelvo un asesino serial porque es servicio devocional, no. Por eso el Bhagavad Gita nos explica muy bien cuáles son las actividades en la modalidad de la bondad, en la modalidad de la pasión y en la modalidad de la ignorancia. Entonces, eso es conciencia de Krishna, eso es karma yoga. En cierta ocasión también Prabhupada dio un ejemplo y él decía, por ejemplo, si alguien va por la calle y, y se encuentra una billetera en el piso, hay tres posibilidades, hay tres tipos de personas. La primera persona pasa, ve la billetera y la guarda para él, sin que nadie se dé cuenta. La segunda persona pasa, ve la billetera y la ignora, sigue su camino, no le da importancia. Y la tercera persona pasa, ve la billetera, la toma, analiza de quién es y la devuelve a su dueño. Entonces, Prabhupada explica que esa primera persona que toma la billetera y se la lleva es el karmi, la persona que está esperando encontrar disfrute de sus acciones, aquella persona que se ocupa en actividades materiales con el ánimo de disfrutar del resultado de esas actividades. La segunda persona que ignora la billetera es el gyani. El gyani renuncia a cualquier tipo de obra, cualquier tipo de acción, no le interesa nada más allá que el cultivo de la especulación filosófica. Pero la última persona que toma la billetera y la regresa a su dueño es el devoto, porque el devoto entiende quién es el propietario original de todo lo que hay dentro de la existencia, tanto material como espiritual. Por lo tanto, como él reconoce quién es el propietario, quién es el dueño, no tiene por qué renunciar a ningún aspecto, sino que lo regresa al propietario, a la suprema personalidad de Dios. Y eso es conciencia de Krishna. Entonces la renuncia sin conciencia de Krishna, si renunciar a nuestras obras sin conciencia de Krishna tiene un gran riesgo, y es de lo que Prabhupada también habla acá en el significado. Sí, bueno, si uno no renunciar sin conciencia de Krishna se considera una renuncia artificial y el riesgo es que uno puede caer de su plataforma porque como no ha desarrollado la purificación correcta o más bien una purificación completa de los deseos que albergan en el corazón, puede que por un tiempo aparentemente esos deseos no surjan, pero luego de un largo tiempo de práctica surgen y lo más probable es que caigamos de esa posición. Por eso, lo mejor no es renunciar a la obra, sino actuar para el placer y satisfacción de Krishna, para, para que Krishna
nos siga dando la inteligencia a través de la cual se purifique cualquier tipo de deseo material que albergue en nuestro corazón. Entonces, eso es verdadera renuncia. Está la falsa renuncia, la renuncia artificial y la verdadera renuncia. Verdadera renuncia significa actuar en la plataforma del servicio devocional, actuar con conciencia de Krishna. Entonces, no sé si me pareció un poco complejo explicar esto, pero no sé si hay alguna duda o se entendió, o todo claro, porque respecto a las razones de por qué el karma yoga es superior o a qué se está refiriendo Krishna. Sí, Pues todo sí fue un poquito complejo, pero yo creo que ya con el ejemplo de la billetera yo quedé eh, sin preguntas por ahora. Gracias. ok, gracias. Bien, Pues, sí, digamos, sí, yo tengo pues como una idea que aportar. Em, Porque sí, es un poco complejo, pero sin embargo logra practicarse en la realidad, sí como en la vida cotidiana. Pero según yo entendí, actuar con, digamos, devoción a Krishna, em, o sea, infiere más como una actitud o digamos como, em, sí, como un estado de conciencia, inclusive si no se es poseedor de conocimiento trascendental. Por eso tú nos repetiste varias veces que eh, es simplemente, o bueno, no es simplemente, no es simple, pero digamos, em, teniendo la capacidad o digamos teniendo la conciencia de que Krishna es dueño de las cosas, pues yo no me enfoco tanto, digamos, en disfrutar y al, digamos, al no estar preocupándome por el disfrute, en realidad sí, es como un poco paradójico porque termino disfrutando más, pues porque Krishna es el quien disfruta directamente. Entonces, digamos, pensar como los frutos de nuestro trabajo, pues yo me imagino, por ejemplo, una buena nota en la universidad o, por ejemplo, digamos, lograr, eh, no sé, un logro académico. Nosotros siempre deseamos, nosotros siempre estamos anhelando como el logro, la obtención. Sí, y siempre nosotros estamos involucrados en esa cadena de deseos, entonces logramos un deseo, pero al final no nos termina llenando, sino que eso nos lleva a otro deseo y eso no nos termina llenando, entonces al final vamos a otro deseo y pues al final em, pues no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada. Entonces, pues comprender de que pues sí, como Krishna es aquel que disfruta y que nosotros somos como una pequeña partícula de él, pues al final como que nos quita ese gran peso que es el deseo con nosotros mismos y pues nos permite trabajar ya sin estar condicionados o por lo menos ir saliéndonos de ese condicionamiento. O según eso yo entendí, eso es más o menos lo que no, estoy bien. entendiendo. En el Srimad Bhagavatam hay un verso que define exactamente lo mismo que tú acabas de decir. En el cuarto canto se dice que aquellas personas que se ocupan en las auspiciosas actividades del servicio devocional ciertamente entienden que el disfrutador o beneficiario supremo de todas las actividades es la suprema personalidad de Dios. De ese modo, ofrecen los resultados de sus actividades a la suprema personalidad de Dios y pasan la vida constantemente absortos en los temas relacionados con él. Es prácticamente lo mismo. El devoto entiende que el ¿Se fue la señal? Sí. Sí, yo tampoco lo veo ni lo escucho más.
Sí, ya, ok. Ah, ok. Entonces, ¿hasta dónde me escucharon? Escucharon. Tú estabas hablando del cuarto canto en el que se decía que el disfrutador es la suprema personalidad de Dios. Entonces digamos que uno pasa la vida absorto. Otra vez se fue. Ah, sí. Sí, no, es que estaba cargando la pantalla, ¿no? No, pero se apaga la videollamada o sea, de la cámara de Diego. Ah, sí, 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 ya vi. Pasa, es que estas son horas críticas para las conexiones de internet. Van fluctuando mucho porque todo el mundo está conectado. Sí, 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 sí. Ahí está, pero Bueno, otra. ¿Ya ahí me escuchan, sí? sí, pero tu conexión está muy inestable. Ujú. Pero ahora sí ya se escucha. Ok. Bueno, entonces, como decía, filosóficamente existe el Purusha, que es el disfrutador, y está Prakriti, que es la energía que es disfrutada. Entonces, Krishna es el Adi Purusha, el disfrutador original o el disfrutador supremo. Y la entidad viviente, cuando entra en contacto con la naturaleza material, cae en la ilusión, o más bien condicionamiento significa creer que somos los disfrutadores. Por eso actuamos únicamente para nuestro beneficio o para nuestro placer. Pero entonces cuando nosotros entendemos que el único disfrutador es Krishna, el Purusha supremo es Krishna, y que nosotros al ser su energía somos la causa de su disfrute, actuamos conforme a ese principio. Y ahí es cuando entendemos que no somos propietarios de nada, sino que lo único que tenemos que hacer es actuar para el placer de Krishna. Y eso es actuar con desapego, porque si yo llevo a cabo mis actividades, ya sean laborales, escolares, familiares, etcétera, con el único objetivo de que los resultados que obtengo de esos trabajos los pueda ofrecer al Señor, eso me garantiza el éxito y me permite estar libre de cualquier tipo de reacción pecaminosa. Eso es lo que Krishna está tratando de aconsejar a Arjuna. Eso es verdadero conocimiento trascendental. Entender quién es el propietario de todo y cuál es mi posición frente a ese ser supremo. Mi posición ontológica es ser su eterno sirviente. Entonces, si actuamos desde esa plataforma, vamos a ser verdaderos renunciantes. ¿Por qué? Porque hemos renunciado a nuestros deseos materiales por ocuparnos en el servicio a la suprema personalidad de Dios. Por eso, renunciar sin conciencia de Krishna no nos garantiza el éxito. Verdadera renuncia significa servicio devocional, porque ya no actuamos para nuestro placer, sino para el placer de Krishna. Entonces, en este verso siento que donde me confundí un poco, y creo que lo dije mal ahorita, recapitulando, fue cuando hablé acerca del karma y sannyas, el karma sannyasi. El karma sannyasi es aquella persona que tiene una mentalidad fruitiva, a pesar de que renuncia a sus actividades. Entonces, cuando trata de renunciar a esas actividades sin estar, sin haber obtenido verdadera purificación del corazón, lo que traté de decir es que en algún momento van a surgir deseos materiales nuevamente en su corazón. Pero como él ha hecho un voto de renunciar a la actividad, se va a encontrar como en un conflicto interno porque solo tiene dos opciones, o ocuparse en actividades mundanas o seguir actuando aparentemente como si no estuviera ejecutando acciones. Entonces, por eso se recomienda, en vez de esa mentalidad, actuar con conciencia de Krishna, porque ese estado de conciencia de Krishna fortalece nuestro avance en el conocimiento individual y de esa manera el corazón se purifica gradualmente para que no caigamos de la plataforma trascendental. Eso es lo que Prabhupada trató de elaborar en este significado y concluye diciendo que esta forma perfecta de acción, acción con conciencia de Krishna,
es mucho mejor que cualquier cantidad de renunciación artificial. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? Sí, sí, queda más claro. La cuestión Bien, es dejar más allá así, interiorizarla. pero ya, así es. Ok. Sí está un poco mal el internet. Es que creo que se me acabaron los datos, por eso se cayó la primera vez la señal. Pero bueno, vamos a tratar. Voy a leer los textos del 3 al 5 para avanzar un poco Pero también y con eso, quisiera leer si se pueden dar algunas ok, secciones. claro, claro, claro que sí. ¿Quieres leer el sánscrito o leo el sánscrito y tú lees lo de No, español? sí, leer el sánscrito pues, para que sea más rápido. ¿Qué? Sumiso. Gracias. Yeya sanitya sanyasi yona dveshtina kankshati nirdvandvo hi mahavaho sukhan bandhak pramuchyate. Traducción: aquel que ni odia ni desea los frutos de sus actividades es conocido como alguien que siempre es renunciado. Esa persona, liberada de toda clase de dualidades, supera fácilmente el cautiverio material y se libera por completo. O Arjuna, entre los poderosos brazos. Un momento. Significado: es un renunciante, porque ni siente odio por los resultados de sus acciones ni los desea. Un renunciante de esa índole, dedicado al amoroso servicio trascendental del Señor, está plenamente capacitado en lo que se refiere al conocimiento, porque conoce la posición constitucional, sabe perfectamente bien que Krishna es el todo y que Él es parte integral de Krishna. Ese conocimiento es perfecto porque está correcto cualitativa y cuantitativamente. El concepto de identidad con Krishna es todo. El conocimiento por el cual uno es idéntico en calidad, pero diferente en cantidad, es conocimiento trascendental correcto que lo lleva a uno a estar lleno en sí por nada. En su mente no hay ninguna dualidad, ya que todo lo que hace, lo hace por Krishna, libre así del plano de las dualidades. Uno está liberado incluso en este mundo material. Puedo leer el siguiente, profe. En un momento sí, 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 claro. Pero denme un momento, voy a tratar de conectarme nuevamente al celular un momento, porque sí se Sí. escucha como entrecortado. Mm, ¿Su merced me puede acordar ese cuál texto es? Ese es capítulo sin, texto El 3. texto Sí, 3 sí. pues, Ok, bien. Alejandro. dale. Ok. Sankhya, Sankhya Yoga Upritak Bala Prapadanti na Pandita Ekamapi Ashtita Samyak Ubhayo Vindate Palam. Solo los ignorantes hablan del servicio devocional Karma Yoga, perdón. Solo los ignorantes hablan del servicio devocional Karma Yoga como algo diferente del estudio analítico del mundo material, Sankhya. Aquellos que verdaderamente son eruditos dicen que aquel que se consagra bien a uno de estos senderos obtiene los resultados de ambos. Significado. El objetivo del estudio analítico del mundo material es el de encontrar el alma de la existencia. El alma del mundo material es Vishnu, o la superalma. El servicio devocional que se le presta al Señor implica servicio a la superalma.
Un proceso es el de encontrar la raíz del árbol y el otro es el de regarla. El verdadero estudiante de las filosofías Sankhya encuentra la raíz del mundo material, Vishnu, y luego, con conocimiento perfecto, se dedica al servicio del Señor. Por lo tanto, en esencia, no hay diferencia entre los dos, porque la meta de ambos es Vishnu. Aquellos que no conocen el fin último dicen que los propósitos del Sankhya y del Karma Yoga no son iguales, pero aquel que es erudito conoce la meta unificadora de estos diferentes procesos. Ok. Voy a hacer unos comentarios ahí, leo 5 y 6, leemos 5 y 6. Entonces, en el texto 3 se dice, se explica que ese trabajador, aquella persona que ni odia ni desea los frutos de sus actividades, es considerado siempre un renunciante, un renunciado, porque está libre de todas las dualidades y así supera el cautiverio material. Ahí está hablando del karma yogi o el devoto. Entonces, esa persona es denominada Nitya Sannyasi, creo que el texto lo dice. A ver, sí, sí, el verso lo define como Nitya Sannyasi, que significa que esa persona está completamente liberada de cualquier tipo de deseo material, aflicción o dualidad dentro del mundo material. Por lo tanto, es una persona renunciante a pesar de que lleva a cabo obras dentro del mundo material. Entonces, un sannyasi está destinado a obtener liberación y la persona que renuncia a los frutos de sus actividades obtiene esa liberación. Renunciar al fruto de las actividades significa conciencia de Krishna. Entonces, ese desapego, en donde no se siente ni deseo ni odio por los frutos de nuestra obra, es la señal de un verdadero sannyasi. Ese es el síntoma de un verdadero sannyasi. Cuando no anhela ni se lamenta por los resultados que derivan de su obra. Y en el texto 4 se trata de explicar que tanto el karma yoga como el sankhya yoga, el conocimiento, también se define, Sankhya significa el estudio analítico de la naturaleza material o el aspecto tanto material como espiritual de la suprema personalidad de Dios. De eso se habló en el segundo capítulo también. Pero entonces aquí se establece que tanto Karma Yoga como Sankhya Yoga o el conocimiento, Jnana, es lo mismo, de lo que estamos hablando, involucran renunciación. Pero ¿a qué es mejor renunciar? Podría surgir esa pregunta, ¿sí? ¿Debe uno trabajar con desapego o renunciar al trabajo eternamente? Esa es la confusión de Arjuna. Entonces la respuesta de Krishna es clara, ¿sí? Estos no son dos senderos eh, diferentes, como con metas separadas, sino que son aspectos del mismo sendero, tienen la misma meta. Entonces, nuevamente surge otra pregunta. ¿Cómo es que el trabajo y la renuncia son los mismos? Sí, parece como algo contradictorio. Entonces se da un ejemplo, una analogía, y es que si yo sostengo una piedra, una roca en mi mano y quiero levantar, no sé, un hacha, para poder hacerlo tengo que soltar la roca para liberar mi mano y de esa manera luego puedo levantar el hacha. Entonces, de la misma manera, alguien con deseos materiales debe primero soltar ese apego material que vendría siendo la roca antes de poder adquirir un gusto espiritual. ¿Sí? ¿Se Una entiende un poco? pregunta. ¿Dijiste algo, Daniel? Sí, yo tengo una pregunta. Es que no puedo levantar aquí la mano en el Zoom, entonces, Claro. pues te interrumpí, disculpa. Digamos que todos estos deseos materiales, No, no. pues bueno, o sea, yo entiendo, hasta ahora estoy comprendiendo de que hay materialidad sutil y materialidad pura, y pues para mí eso ha sido como un cambio de concepción total, porque uno generalmente identifica como la trascendentalidad con la filosofía, digamos, con productos que son humanos, aunque no sean materiales, pero pues son productos de la mente. Entonces, digamos, pues generalmente se asocia como la materialidad con, por ejemplo, el deseo de tener un carro, una casa o, digamos, ganar mucho dinero, pero también se podría identificar la materialidad con, pues digamos, lo estoy colocando en términos prácticos. Por ejemplo, estilo, no sé, una persona que está obsesionada por conocimiento y que quiere... Ah, se fue otra vez.
creo que se fue otra vez, ¿no? Eh, Pensé que se había ido la conexión. Una persona que quiere comprender la ciencia como tal, o digamos aprender a hablar varias lenguas, o digamos como conocer a Dios, pero sin someterse a su divina voluntad. O sea, como, sí, esto también se puede identificar como una materialidad, o por ejemplo, como el querer ser una persona virtuosa. Digamos que todos esos deseos mal enfocados se pueden considerar materialidad y al final no nos van a llevar a una liberación. Es que pues uno generalmente como que vive en medio del discurso de que no, mijito, su merced estudie, que porque si su merced estudia va a ser una persona en la vida. Y pues ahora que lo relaciono con los textos y relacionado, digamos, con esta, no sé, esta filosofía, em, pues al final todo se sigue moviendo a través de una plataforma que no, digamos que no es trascendental. Si no es trascendental, pues es algo temporal. Y como es algo temporal, pues yo pienso, pues sigue siendo todo material. Así su merced sepa tres, cuatro lenguas, o así su merced, no sé, comprenda cómo funciona la materia, em, pues, o sea, pues yo pienso, em, como que no te va a llevar a una renuncia o como que digamos no te va a llevar como a una sabiduría. Porque sí, o sea, digamos uno tiene el carro, uno tiene la casa, pero a veces uno lo tiene más como por prestigio y no tanto como por brindar todo esto a un servicio o sí. Pero pues sí te quería preguntar por esa parte, respectivamente, o sea, como que, digamos, también los deseos intelectuales se pueden considerar materialidad, digamos, diciéndolo en esta manera burda, porque no sé de qué otra forma decirlo. Sí, sí entiendo. Ok. En el Bhagavad Gita, más adelante en el capítulo 7, se va a hablar de que el alma está cubierta por tres aspectos sutiles y cinco materiales burdos. Entonces, el alma es trascendental, es espíritu puro, el alma espiritual. Pero ahí vienen las capas sutiles que la cubren: ego, inteligencia y mente. Esos son los cuerpos sutiles que cubren al alma. Y luego vienen los elementos burdos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Entonces, entendiéndolo desde ese punto, podemos entender que todo inicia en el plano espiritual, ¿sí? Pero como nosotros hemos decidido disfrutar de la energía externa del Señor, de la naturaleza material, nos hemos visto cubiertos, nuestra inteligencia se ha cubierto, nuestro conocimiento se ha cubierto por ignorancia. Y ahí es donde interactúa la mente, la inteligencia y el ego. Entonces, en realidad, todos los deseos materiales que nosotros desarrollamos se deben a que en el plano sutil no hay control de los sentidos. Sí, tenemos cinco sentidos. Existen diferentes objetos de los sentidos y órganos de trabajo para dar placer a los sentidos. Pero en realidad, eh, por ejemplo, si yo siento atracción por el olor de las flores en primavera, es porque a través del aspecto burdo que es el olfato, obtenido una experiencia, ¿sí? Un aroma agradable. Pero ese efecto sucede es a nivel sutil. La nariz lo único que hace es cumplir su función y oler, olfatear, pero el gusto se desarrolla a nivel sutil. Entonces, en realidad, el apego por la materia se desarrolla principalmente o en primer lugar en ese campo sutil, a través de la mente. La mente tiene tres facultades: pensar, sentir y desear. Y conforme a esas facultades, nuestros sentidos trabajan. Los sentidos dirigen a la mente hacia sus objetos de disfrute. Entonces, sí, como tú lo elaboras, está muy bien. O sea, deseo material no significa solamente querer tener un carro, sino un deseo material también es el hecho de querer tener ese carro lujoso, o sea, el carro que sea, para yo sentirme una persona exitosa, ¿sí? Gloriosa dentro del mundo material. Entonces, la materialización del deseo es lo que nosotros podemos obtener en el mundo material, pero en realidad el deseo material surge en el campo sutil. Por eso el propósito del yoga es
ocupar la mente y los sentidos en la suprema personalidad de Dios para que estos se purifiquen. Y de esa manera nos liberamos de cualquier tipo de deseo material. ¿Sí? ¿Sí tiene sentido? Sí, sí. El deseo material surge en el campo sutil. Así es, así Vale. es. Bien, entonces vamos a leer estos últimos dos versos para culminar la sección y ya dejamos hasta aquí. Les pido disculpas si me extiendo un poquito. Pero me gustaría aclarar acá en este punto, es importante explicar por qué Karma Yoga o por qué Krishna eh, define el Karma Yoga y el Jnana como uno mismo, ¿sí? Son muy similares. Entonces, diferentes puntos es que ambos tienen como eh, la misma meta, alcanzar la verdad absoluta o la autorrealización. Tanto Karma como Jnana nos pueden llevar a lo mismo. En ambos hay desapego por la materia. Tanto en el Karma como en el Jnana desarrollamos desapego por la materia, o esto nos permite entender que desapegarnos de la materia y apegarnos a Krishna son lo mismo, es exactamente lo mismo. También, mediante el servicio devocional, uno abandona todo tipo de motivo egoísta en su trabajo y renuncia por completo a las actividades materiales. De eso se habló en el cuarto capítulo. Actuar con conciencia de Krishna no es actuar materialmente, son actividades trascendentales, porque hacerlo para el placer de Krishna ya nos libera de cualquier tipo de concepto material. Entonces, bien, eh, sí, continuamos. Texto 5. Yat sankhya y prapyatesthanam tadyo gairapi gamyate ekan sankyam chayogan cha yapashyati sapashyati. Aquel que sabe que la posición que se alcanza por medio del estudio analítico también se puede conseguir por medio del servicio devocional y quien en consecuencia ve que el estudio analítico y el servicio devocional se hallan en el mismo nivel, ve las cosas tal como son. Significado. El verdadero propósito de la investigación filosófica es encontrar la meta última de la vida. Como la meta última de la vida es la autorrealización, no hay diferencia entre las conclusiones a las que se llega por medio de los dos procesos. Mediante la investigación filosófica del Sankhya, uno llega a la conclusión de que la entidad viviente no es parte integral del mundo material, sino del Supremo Espíritu Total. Por consiguiente, el alma espiritual no tiene nada que ver con el mundo material. Sus acciones deben tener alguna relación con el Supremo. Cuando el alma actúa con conciencia de Krishna, se halla verdaderamente en su posición constitucional. En el primer proceso, el del Sankhya, uno tiene que llegar a desapegarse de la materia. Y en el proceso del yoga devocional, uno tiene que apegarse al trabajo del proceso de conciencia de Krishna. En realidad, ambos procesos son iguales, aunque externamente un proceso parece implicar desapego y el otro parece implicar apego. El desapego de la materia y el apego a Krishna son una misma y única cosa. Aquel que puede ver esto, ve las cosas tal como son. Ahí está nuevamente Prabhupada explicando mucho mejor lo que traté de compartir hace un momento, porque tanto Jnana y Karma son lo mismo. O cuál es la similitud entre estos dos senderos que aparentemente parecen contradictorios o diferentes, en donde uno implica desapego y el otro apego. Pero en realidad, conciencia de Krishna significa desapegarse de la materia y apegarse a Krishna, apegarse a la naturaleza espiritual. Y ya por último, sanyasas tu mahabaho, dukkhan aptun ayogataha, yoga yukto munir brahma, nachire nadhigati. La mera renuncia a todas las actividades sin dedicarse al servicio devocional del Señor no puede hacer que uno se sienta feliz. Pero una persona sensata que está dedicada al servicio devocional puede llegar al Supremo sin demora. Significado. Hay dos clases de sannyasis o personas que están en la orden de vida de renuncia. Los sannyasis mayavadis se dedican al estudio de la filosofía Sankhya, mientras que los sannyasis Vaishnavas se dedican al estudio de la filosofía del Bhagavatam, la cual proporciona el comentario indicado acerca de los Vedanta Sutras. Los sannyasis mayavadis también estudian los Vedanta Sutras, pero usan su propio comentario llamado Shariraka Bhashya,
que fue escrito por Shankaracharya. Los estudiantes de la escuela Bhagavad están dedicados al servicio devocional del Señor conforme a las regulaciones Pancharatriki. Y por consiguiente, los sannyasis Vaishnavas tienen múltiples ocupaciones en el trascendental servicio del Señor. Los sannyasis Vaishnavas no tienen nada que ver con las actividades materiales y aún así realizan diversas actividades en el servicio devocional que le prestan al Señor. Pero los sannyasis mayavadis, que están dedicados a los estudios del Sankhya, del Vedanta y de la especulación, no pueden saborear el trascendental servicio del Señor. Como sus estudios se vuelven muy tediosos, a veces se cansan de la especulación brahman, a raíz de lo cual se refugian en el Bhagavatam sin la debida comprensión. En consecuencia, su estudio del Srimad Bhagavatam se vuelve problemático. Las áridas especulaciones y las interpretaciones impersonales por medios artificiales son todas inútiles para los sannyasis mayavadis. Los sannyasis Vaishnavas, que están dedicados al servicio devocional, se sienten felices en el desempeño de sus deberes trascendentales y tienen garantizada al final la entrada al reino de Dios. Los sannyasis mayavadis a veces caen de la senda de la autorrealización y pasan de nuevo a realizar actividades materiales de una naturaleza filantrópica y altruista que no son más que ocupaciones materiales. Se concluye entonces que aquellos que están dedicados a las actividades del proceso de conciencia de Krishna están mejor situados que los sannyasis que simplemente están dedicados a especular acerca de lo que es Brahman y lo que no lo es. Aunque estos también llegan al proceso de conciencia de Krishna después de muchos nacimientos. Entonces, bien, para entender un poco más el significado de este verso, hice un cuadro que expone la diferencia entre los dos tipos de renuncias o de renunciantes. Prabhupada explica acerca del Mayavadi, que es el impersonalista, y el Vaishnava, que es el devoto. Entonces, mientras el Mayavadi, a través de su renuncia, no puede disfrutar, por eso es una renuncia seca, insípida, el devoto se ocupa en múltiples actividades o labores que tienen como propósito glorificar a la suprema personalidad de Dios. Se ocupa en el canto de su santo nombre, se ocupa en escuchar las descripciones, las narraciones de sus pasatiempos trascendentales, se ocupa en limpiar su templo, se ocupa en cocinar platos exquisitos para que el Señor se deleite y a través de su misericordia nosotros podamos purificarnos. Entonces el servicio devocional es muy activo, implica acción, implica trabajo. ¿Por qué? Porque el objetivo es satisfacer al Señor Supremo. Mientras el impersonalista no tiene ningún tipo de placer a través de su renuncia. Por otro lado, la renuncia del Mayavadi es tediosa, es compleja, es desagradable en realidad, mientras que el servicio devocional genera un estado de plena satisfacción, de plenitud completa, satisfacción en el ser. Mientras que la práctica del Mayavadi es seca, es insípida, el devoto siempre se siente feliz. Krishna dice, Susukam Kartun Abhyayam. El servicio devocional se practica con alegría. El devoto siempre es feliz, porque como tú lo decías hace un momento, a pesar de que ya no actuamos para nuestro placer, como Daniel lo dijo hace un momento, actuar para el placer de Krishna nos garantiza a nosotros placer, satisfacción. El devoto se siente satisfecho, se siente feliz, se siente en éxtasis, porque la suprema personalidad de Dios se siente complacido con su servicio. De ahí deriva la felicidad del devoto. Y mientras que la renuncia del Mayavadi es artificial, es falsa, la renuncia del devoto es natural, porque está actuando desde su posición constitucional como eterno sirviente del Señor Supremo. Y mientras el Mayavadi corre el riesgo de caerse de su plataforma y ocuparse nuevamente en actividades fruitivas, el devoto tiene el éxito garantizado, que es ir de regreso a Dios, ir de regreso a la morada eterna del Señor Supremo. Entonces, ya para concluir, aquí tengo algunos puntos de por qué el trabajo para Krishna es más fácil, es seguro y produce felicidad más rápido. Porque el jnana no es suficiente para alcanzar la liberación. Entonces uno tiene que actuar desde el estado del alma espiritual y ese estado es el servicio devocional. Las actividades que se realizan con pleno conocimiento
fortalecen el avance en el conocimiento real. La mera renuncia a las actividades fruitivas no purifica el corazón de un alma condicionada. El riesgo de caer en las actividades materiales está siempre presente debido a que no hemos desarrollado la purificación adecuada. Y los sannyasis mayavadis a veces caen del sendero de la autorrealización y vuelven a entrar en actividades materiales de naturaleza filantrópica y altruista, que no son más que compromisos materiales. Esto también está muy relacionado con la pregunta de, de Daniel. O sea, cuando uno se ocupa en actividades altruistas, quiere decir que tiene un deseo de ayudar a alguien, ¿sí? Como eliminar un poco el sufrimiento, la pobreza, mejorar la condición ambiental, ese es el deseo. Pero como dice Prabhupada en el significado, son más que compromisos materiales, porque el objetivo no es desarrollar amor puro por Dios, sino mejorar la condición de las entidades vivientes dentro del mundo material. Entonces, si nosotros nos enfocamos en mejorar nuestro entorno a nivel material, va a ser mucho más difícil desapegarnos de la materia, porque si hay comodidad, no vamos a hallar ningún motivo por el cual renunciar a eso, sino que más bien vamos a querer seguir disfrutando de lo que ofrece la naturaleza material. Bien, entonces con eso concluimos esta sección, primera sección de este capítulo. En los textos 7 al 12, Krishna va a describir cómo practicar Nishkan Karma Yoga o cómo actuar desde la plataforma del desapego. Entonces, bien, no sé si hay alguna pregunta, corrección, recomendación, comentario. Pues yo quisiera preguntar si nadie tiene una duda al Claro, respecto. claro. Pues digamos que esto se remonta más al yoga y digamos que pues en la cultura general se identifica como una práctica corporal, pero uno va entendiendo que es más bien como una concepción de lo que nos rodea y también, sí, como la concepción del mundo. Entonces, yoga es como en esos términos, em, pues tú me puedes ayudar a determinar más o menos cómo qué se entiende por yoga, pero primero es como una visión y a partir de esa visión de las cosas es como tú vas viviendo, o sea, digamos como vas estando en el mundo. Entonces, digamos que el karma es como tal, digamos, no sé, subirme al bus, estar en el salón de clases, digamos, estar con mi familia o digamos también estar en el servicio devocional, pero siempre como con esa contemplación de que, o sea, donde yo estoy parado en este momento, donde estamos parados en este momento es como una, pues de cierta manera se entiende, aunque no es solamente ilusión, pero como que todo esto es ilusión, porque igual va a ser temporal, ¿cierto? Entonces, sí, sí, como que el yoga, ¿cómo se entiende? Sí, literalmente yoga viene de la raíz sánscrita yug. Yuk, Yug también es la raíz de la palabra yugo o cónyuge. Entonces, ¿qué es un yugo? Algo que está arraigado, muy unido a algo. Y un cónyuge es también alguien que está unido a otra persona. Entonces, yoga significa literalmente conexión, unión, vínculo. Pero vínculo, conexión con qué? Prabhupada define en el texto 48 del capítulo 2, si mal no recuerdo, sí, en el significado, él define el yoga como la ocupación de la mente y los sentidos en la contemplación del Señor Supremo. Eso es verdadero vínculo, vínculo, conexión con el plano trascendental. Entonces, para entrar en contacto con esa realidad espiritual, no basta con meditar en la energía o meditar en el sonido, en la vibración, sino que debemos entender cuál es el origen de esa energía, de esa vibración y de ese sonido, que es Krishna. Entonces, yoga significa ocupar la mente y los sentidos en Krishna, en pensar constantemente en Krishna. Eso es verdadero vínculo, esa es verdadera unión, conexión. Por eso el yoga que se practica en Occidente carece de piso ontológico. Yoga no significa hacer posturas con el cuerpo, no significa tratar de controlar la respiración. Esos son aspectos de una práctica de yoga específica. Pero verdadero yoga significa vinculación,
con la divinidad, con el plano trascendental, con la suprema personalidad de Dios. Entonces, karma es una palabra que significa acción o trabajo, obra. Esos son los significados literales de karma. ¿Qué quiere decir eso? Que hace un momento nombré los cinco temas principales del Bhagavad Gita, en donde karma es uno de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando la jiva entra en contacto con la naturaleza material, con Prakriti, la cual está actuando conforme al control de Ishvara, el supremo controlador, la jiva se ve atrapada o se ve condicionada por el karma, la actividad. Cuando nosotros entramos en contacto con la naturaleza material, ya empezamos a desarrollar, más bien crear karma, porque todas las acciones que ejecutemos tienen reacciones. El simple hecho de respirar, el simple hecho de caminar es karma. Por ejemplo, el ser humano puede caminar en dos pies, en dos piernas, pero no sé, un gusano también camina, pero no tiene piernas. Por karma, por cuestión de karma, le toca arrastrarse, pero es el mecanismo que utiliza para poder desplazarse. Entonces, todo es cuestión de karma. Cuando hablamos de karma yoga, significa ocuparnos en actividades que nos permitan vincularnos con el plano espiritual, el plano trascendental, porque también existe karma kanda, que es una sección de los Vedas que nos lleva a ocuparnos en ciertas actividades para obtener disfrute material, para obtener una mejor posición dentro del mundo material. Pero entonces, verdadero karma yoga significa actuar en el plano del desapego, actuar con conciencia de Krishna. Y eso es verdadero yoga. Entonces, si yo ejecuto actividades o si yo ejecuto guiana, especulación de conocimiento filosófico, o si me gusta el yoga de posturas, si mi finalidad, si mi objetivo, mi meta es alcanzar a Krishna, alcanzar el conocimiento correcto de Krishna, es un hecho que, que eso es yoga, porque me está vinculando con el Supremo. Pero verdadero yoga es el Bhakti Yoga, porque como lo acabo de decir, el servicio devocional Bhakti Yoga está lleno de actividades que tienen como propósito mantener nuestra mente, nuestras palabras y nuestro cuerpo ocupados en el servicio al Señor Supremo. Y al estar de esa manera ocupados, se facilita contemplar y meditar constantemente en la suprema personalidad de Dios. Eso es verdadero yoga, servicio devocional. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, 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 ya me queda muchísimo más claro. Pues nosotros, o sea, como humanos, nuestra naturaleza es la acción, la Esa, ocupación. como entidades vivientes. Sí, Sí, como así entidades sí. vivientes, como entidades vivientes. Entonces yo tenía otra pregunta. Entonces, digamos que, o sea, pues sí, como que estar en un estado de yoga, o digamos, el yoga en sí mismo requiere que, o sea, requiere que sea permanente. No es como, digamos, como en un momento sí, en un momento no, o digamos en un lugar sí y en un lugar no, sino que es algo que está presente en todo lugar, con, digamos, en interacción con cualquier persona, digamos, si estamos en condiciones buenas y condiciones malas, es algo que está siempre ahí, ¿no? Eso es conciencia de Krishna, tener Ok. esa visión ecuánime bajo cualquier circunstancia o situación en la que nos encontremos en el mundo material. Por eso, yoga es conciencia de Krishna. Ahorita, cuando lleguemos al sexto capítulo, Krishna va a dar una explicación más detallada de lo que es el yoga. Y finaliza el capítulo describiendo cuál es el yogi más elevado, cuál es la persona más elevada en el yoga. Eso lo vamos a ver en el capítulo 6 y estoy seguro de que se van a aclarar mucho más o se van a despejar esas dudas que tienes respecto a esa palabra. Pero así, simplemente, de manera simplificada, yoga significa unión, conexión, no con la naturaleza, no con mi cuerpo, no con el sexo opuesto, sino con la suprema personalidad de Dios. Esa es la finalidad del yoga, conectarnos con Krishna. Sí, un vínculo. Gracias. A ti. Bien. Entonces, creo que nadie más tiene preguntas. Vamos a dejar hasta acá, agradeciendo a todos, ¿verdad? Por la atención, la asociación. Ah, Odumar, ¿tienes alguna pregunta? Sí, sí, qué pena. Tranquilo. Gracias. Es, pues sí, como una duda que me surge, digamos,
en conciencia de Krishna, pues es muy específico, ¿no? Como, pues es eso, conciencia de Krishna, conciencia de la suprema personalidad de Dios. Y ahorita estábamos viendo, pues también en comparación un poco con el impersonalismo, ¿no? La escuela Mayabá y esto. Pero, ¿qué pasa con, digamos, no sé si se puede decir así, el término medio, que es, pues son las religiones que tienen, pues, la creencia en Dios, la adoración por Dios, pero no la suprema personalidad de Dios? O sea, de pronto no tienen ese concepto de Krishna y tal vez, pues no sé si no lo acepten o no lo conocen o qué, pero igual, pues no sé si ese actuar y sí, como vivir a partir de esa adoración por Dios en general, por decirlo así, entre comillas, es en cierta forma una manifestación de impersonalismo o es, pues eso, la ausencia de la conciencia de Krishna, de la suprema personalidad de Dios. Sí, entiendo. Sí, pues en ese caso, según como yo lo veo, es un entendimiento personal, pero imparcial, no es completo, porque en últimas aceptan que hay un Dios, hay un ser supremo, y eso significa personalismo, pero sus actividades no concuerdan con ese entendimiento, ¿sí? Entonces, las actividades que nosotros ejecutamos dentro del mundo material pueden generar dos efectos. Uno es una cuota de actividad piadosa. Si yo soy una persona que cree en Dios, no robo, no me drogo, sí, no cometo actividades licenciosas, pero no entiendo quién es Krishna o cuál es el aspecto supremo del Señor Supremo, estoy generando actividad piadosa. Entonces, esa actividad piadosa me permite ir a planetas superiores en donde puedo disfrutar sin que me juzgue la ley del karma y luego cuando desciendo puedo tener la facilidad de nacer en una familia de personas aristocráticas o de Vaishnavas. El otro efecto que puede llevar a cabo nuestras actividades es una cuota de actividad licenciosa. Esa cuota de actividad licenciosa nos lleva a planetas inferiores en donde nos degradamos. Esta forma de vida humana está diseñada para la autorrealización. ¿Y qué significa autorrealizarse? Entender que no soy el cuerpo, soy un alma espiritual y mi posición como alma espiritual es ser el eterno sirviente de la suprema personalidad de Dios. Entonces, si yo practico cualquier tipo de religión, pero no me ocupo en el servicio a ese Dios en el que yo creo, a ese ser supremo, porque entender la potencia ilimitada de Dios es entender que Él no solamente se encuentra en mi corazón o en el corazón de los seres humanos, sino está presente en toda la creación, en animales, en plantas, en los átomos. Entonces, si yo actúo conforme a ese principio, soy no violento con animales, con las plantas, etcétera, con toda la creación. Entonces, el servicio devocional o conciencia de Krishna, por eso Prabhupada lo define como la ciencia teísta perfecta, ¿sí? Es el conocimiento científico completo y perfecto acerca de Dios como persona. Muchos procesos religiosos proponen la meta, ¿sí? Hay que ir a Dios, hay que alcanzar el reino de Dios, el mundo espiritual, pero carecen de sentido o de justificación cuando presentan el proceso. Por eso vemos que muchas personas dicen ser creyentes, devotos de Dios, pero con su actuar, con su comportamiento, pareciera que no fueran tan devotos, que se alcoholizan hasta que pierden la cordura, personas que se drogan, personas que comen todo tipo de cosas para la gratificación de su placer, personas que disfrutan tener vida sexual de manera indiscriminada con cualquier persona y afirman ser conscientes de Dios, pero declararse devoto de la suprema personalidad de Dios no es un simple acto de palabra, sino verdadero devoto es aquel que demuestra lo que dice con lo que hace, no hay diferencia. Entonces, por eso para mí es un entendimiento imparcial,
de lo que es Dios como persona. Sí, muchas personas quieren servir a otros, pero no quieren servir a la suprema personalidad de Dios. Entonces, puede que estas personas, como están algunas llevando a cabo actividades piadosas en nombre de Dios, obtengan una mejor posición en planetas celestiales, luego desciendan a este plano intermedio donde tengan la oportunidad de practicar servicio devocional, y aquellas que en nombre de Dios cometen todo tipo de atrocidad, seguro se van a degradar. Entonces, sí, conciencia de Krishna es perfecto, no lo digo desde una posición fanática, sino desde mi experiencia. Antes yo cometía todo este tipo de actividades que estoy tratando como de juzgar, pero era inquisitivo, quería indagar más acerca de la verdad, intenté a través de diferentes medios, ninguno me convenció, pero cuando tuve la gran fortuna de entrar en contacto con el servicio devocional, me di cuenta que eso es lo que más placer le genera al alma. Entonces, por eso Prabhupada dice que religión sin filosofía es fanatismo o sentimentalismo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo practico la religión que sea, debo esmerarme por entender filosóficamente qué es lo que estoy practicando, en qué es lo que estoy creyendo, porque eso es lo que me va a permitir actuar conforme a esa filosofía y no actuar porque me dicen que debe ser así o porque mi familia lo ha hecho así, sino tener la justificación filosófica y ontológica de que lo que estoy haciendo es lo correcto. Entonces, cuando carecemos de filosofía, pareciera que la religión que practicamos es incoherente. Entonces, por eso el servicio devocional ofrece toda esta serie de escrituras sagradas y autorizadas para alcanzar una posición en la que podamos ser científicos espirituales, explicar la espiritualidad desde una posición científica, no desde una posición sentimental o intelectual, sino con hechos, de manera experimental. No sé si tiene sentido, Oduman. Sí, igual, em, pues sí, como te, igual, creo que mm, lo que habría que aclarar es que, digamos, solo con este proceso de conciencia de Krishna se obtienen, pues bueno, sí, entre comillas, se obtienen los resultados de este proceso, ¿no? Entonces, digamos, en otro tipo de religiones donde pues hayan personas que sigan principios similares o que tengan cualidades similares, eh, pues igual pueden tener un avance espiritual, pero no el mismo que siendo conscientes de Krishna, ¿no? Sí, en realidad, para ser consciente de Krishna no necesariamente uno tiene que ser o vestirse como un Vaishnava o algo así. Prabhupada dice, no importa cuál sea tu posición, tu ocupación, tu profesión, desde lo que tú hagas puedes ser devoto de la Suprema Personalidad de Dios. Porque ¿qué significa ser consciente de Krishna? Ofrecer todos los resultados de nuestras actividades a Dios, ¿sí? Entender que yo no estoy en este mundo material para mi disfrute, sino para el placer de Dios. Entonces, si yo actúo conforme a ese principio, no importa si sea católico, cristiano, musulmán, no sé, de la religión que sea, si yo actúo de acuerdo a eso, es un hecho que voy a alcanzar el mismo destino que aquella persona que hace todo eso mismo para Krishna. Porque, o sea, en realidad Dios no es solo Krishna, Dios tiene ilimitados nombres, Jehová, Yahvé, Ra, Alá, como lo querramos llamar. Pero si yo creo en ese nombre específico de Dios y actúo siguiendo ese mismo principio de que mi deber acá es actuar para el servicio de Yahvé, de Jehová, de Alá, y no para mi placer, voy a alcanzar a Dios al final de la vida. Entonces, no es un proceso, un movimiento sectario, sino práctico, es un movimiento de conciencia. Entonces, el propósito de este movimiento no es convertir a las personas en lo que nosotros hacemos, sino entregar un conocimiento genuino que puedan aplicar desde su posición, desde su condición, desde lo que puedan hacer para satisfacer al Señor Supremo. Y es muy simple, simplemente es
actuar, o más bien mantener una actitud de servicio, de rendición en cualquier situación al Señor Supremo. Entonces, si puede que yo actúe de esta manera, pero todavía siento afinidad por el consumo de carne, está incompleto aún. Entonces, por eso la conciencia de Krishna describe detalladamente cuál es la actitud, el comportamiento de un devoto genuino. Y si yo veo ese mismo comportamiento en una persona de otra tradición religiosa, es un hecho que alcanza el mismo destino, porque está actuando conforme a lo que se establece en las escrituras. Sí, sí queda un poco más, es más coherente. Sí, sí, muchas gracias, Prabhu. A ti, gracias por preguntar. Bueno, entonces nos extendimos un poco. Gracias en verdad por dedicar su tiempo a este espacio. Espero que puedan seguir asistiendo, ya que gradualmente se van a ir despejando más y más dudas y bueno, nos vamos a ver beneficiados todos con este gran conocimiento. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche, que descansen. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu, muchas gracias. Buenas noches. Haribol, feliz noche a todos. Krishna, Prabhu, muchas gracias. Hare Krishna. Gracias, Diego. Chao. Diego, muchas gracias. Una feliz A noche. ustedes igual. Adiós.